¿Sabías que en las áreas rurales de Guatemala aún se construyen casas con tierra, pino, agua y mucho sol? Hoy te muestro el proceso ancestral de cómo se elaboran los adobes, los bloques que han dado techo y abrigo a miles de familias guatemaltecas por generaciones, una técnica que sigue viva y fuerte en nuestras comunidades. Bien amigos, iniciando con un nuevo video para cada uno de ustedes. En esta oportunidad les voy a mostrar la elaboración de adobes. Iniciamos con este pequeño video. Bueno, ya nos encontramos acá recorriendo este camino. Vamos a llegar acá al punto donde las personas ya se encuentran elaborando los adobes. Bien amigos, en la parte de acá es donde se encuentran realizando la mezcla. Me comenta acá la persona que se aplica lo que es pino seco con la finalidad de que los adobes pues sean más duros. A la hora de construir las viviendas no haya ningún problema. De esta mezcla que ustedes visualizan en este momento, se espera sacar lo que son 30 adobes para la construcción de una vivienda. En una carreta van a trasladar la mezcla para lo que son los moldes, donde posteriormente inician a la elaboración de los adobes. Acá ya van con la carreta. Este es el molde que se utiliza para los adobes. Acá le están pasando agua. Acá nos podemos dar cuenta que ya hay unos elaborados. Acá hay un número 50. Acá hay un poco más de 50 si no estoy mal. Y les voy a mostrar en este momento cómo es que se fabrican los adobes para la elaboración de viviendas o de cocinas. Toda la mezcla la agregan a lo que es el molde y con la mano inician a rellenar todos los orificios que contiene el molde para que no quede ningún problema a la hora de la elaboración. Cuando se están secando, algunos adobes también tienden a rajarse. No sé si usted nos puede decir por qué es que se rajan. De repente no está bien majado el barro. Tú tienes terrones, alguna piedra, y quiere sin piedra para que no se vaya a rajar. O sea, se le echa pino también para que el pino amarre con el barro y para que ya no se raje. Y consiste en la forma del barro también. Si es muy alto le decimos porque es muy pegajoso, y si está muy pegajoso se raja también. Quiere ¿cómo se llama esto? Es decir, así que esté de buen modo para hacer el adobe. El sol apenas se asoma sobre las montañas y el aire fresco del día aún huele a tierra húmeda. En una pequeña comunidad rural de Guatemala llamada El Colmenar, los primeros rayos del día iluminan a dos hombres que ya trabajan con las manos llenas de barro. Vean ahí cómo quedó el que ya visualizamos acá con el molde. Todo esto fue lo que sobró del primer adobe que visualizamos en esta oportunidad. Vean todos los que tienen acá ya preparados para ser trasladados y para iniciar con la construcción. ¿Cuántos son los que hay acá? Ahí hay 400. Aquí hay 400 adobes. Solo vean el material que se utiliza, únicamente barro y pino seco, para que nosotros podamos tener este material para elaboración de nuestras viviendas. También se usa un asadón para aplanar lo que es el molde y darle forma a lo que es el adobe. Y un agradecimiento sincero a don Alberto, que nos dio permiso para venir a visualizar y documentarles a cada uno de ustedes lo que es la elaboración de los adobes. Todo este es el proceso que se utiliza: únicamente un molde, barro, lo que es un asadón y muchas ganas de trabajar para construir una vivienda. Aquí no hay máquinas ni fábricas, solo la fuerza de las manos, la sabiduría ancestral y la paciencia de muchos siglos. Primero se mezcla la tierra con agua, pino seco y a veces estiércol, creando una masa espesa que recuerda al chocolate caliente, pero con el olor intenso de la vida campesina para la elaboración de las casas de adobe. Vean acá cómo se ven de bonitos todos los adobes frescos que acaban de elaborar en esta mañana.
Y don Alberto continúa acá elaborando todos los adobes para la cocina que va a construir. Vean ahí cómo cae toda la mezcla de lo que es el barro y el pino. Y también la persona que trabaja con la carreta viene y va con los viajes de todo lo que es la mezcla para los adobes. Al molde también se le agrega el agua para que no se pegue tanto la mezcla y sea más liviano a la hora de sacarlo de lo que es la otra mezcla que se le está agregando al molde. Vean ahí cómo utiliza las manos. Y aquí la otra persona pues con la carreta también agrega la demás mezcla. Solo vean cómo trabaja don Alberto, ya con muchos años de experiencia para la elaboración de los famosos adobes. Don Alberto nos pidió apoyo acá para contar los adobes. Acá tenemos 50, 51, 52, 53, 54. Ya contamos y son 88. Con este que está acá completamente fresco, 89 adobes con este que está elaborando ahorita don Alberto, para ya completar la meta que tiene trazada el día de hoy. Vean acá la persona que está trabajando con la carreta, realiza ya los últimos viajes apresurados para también ir finalizando la meta que él tiene trazada el día de hoy con el trabajo de la carreta. Vean ahí la mezcla cómo cae y cómo se agrega al molde. Este trabajo casi ya no se ve en las partes de Guatemala, únicamente son algunas áreas que han quedado y que todavía fabrican acá los adobes para la elaboración de las viviendas. Bien amigos, y de esta manera vamos finalizando acá con el video. Don Alberto nos va a dar unas palabras acá sobre la elaboración de los adobes. Bueno, aquí agradeciéndole al joven Chavarría y por su visita también, porque hemos sido amigos desde ya tiempo y que si a él le gusta también trabajar en el campo, en artesanía y no sé qué otro trabajo también, pero me alegra que él es bien inteligente también, le gusta mucho trabajar y que siga adelante en su trabajo y que Dios lo bendiga también. También don Valentín Orellana nos va a dar unas palabras en este momento. Él se encuentra acá trabajando lo que es la fabricación de los adobes. En este momento le vamos a dar unas palabras a él también. Pues la verdad es de que hemos trabajado juntos con don Alberto estos días y nos encontramos haciendo la elaboración de los adobes. Entonces solamente estas mis palabras nada más, y agradezco al muchacho que nos vino a tomar el video. Pues ahí estamos amigos, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad y me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.